enorme éxito de Batman le llevó a Tim Burton a cumplir uno de sus mayores sueños, llevar a la pantalla Eduardo Manos Tijeras. La idea del personaje surgió de un dibujo que Tim Burton hizo en su época de adolescente. Era el dibujo de un chico delgado, pálido y con el pelo descuidado, que llevaba tijeras en vez de manos. Un dibujo con el que propio Tim Burton intentaba explicar cómo se sentía por aquel entonces. Según sus propias palabras, era un chico solitario del que todo el mundo huía, porque le consideraban raro, alguien que quería tocar a sus semejantes pero que no podía hacerlo. Tim Burton se queja de que la gente siempre le ha llamado raro, aunque él se considera normal y sincero, una buena persona. Sin embargo, y a juicio del director, mucha gente normal se presenta bajo una apariencia normal, pero esconde una personalidad malvada. Inspirándose en mitos como Frankenstein, Pinocho o La Bella y la Bestia, Burton creó la imagen de un monstruo ingenuo incapaz de comprender el mundo que le rodea. Ya sabía que era la casa de Jim. ¿Lo sabías? Sí. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque tú me lo pediste. Con Eduardo Manos Tijeras, Burton construyó un cuento sobre las dificultades de ser diferente en una sociedad en la que se nos impone la igualdad mal entendida. Eduardo Manos Tijeras fue creado por un científico que murió antes de terminar su labor y le dejó unas tijeras en lugar de manos. Un buen día, una vendedora de Avon llama a su puerta y la historia comienza. I'm not finished. Oh! Put those down. Don't come any closer. Just, please. La vendedora de Avon le lleva a vivir con su familia. Imagínate cómo te sentirías si alguien te mirara así. No me importaría. Pues a mí sí, así que no lo hagas. Esto debe ser un gran cambio para ti, ¿no es cierto, Ed? Edward, querido, prefiere que le llamen Edward. Oh, ya. Y Eduardo se convierte en la atracción de la ciudad, cortando el pelo a las señoras o como original jardinero esculpiendo increíbles setos en la urbanización. Pero pronto empiezan los problemas. La fascinación que todos sentían al principio se convierte en rechazo y se lanzan a la caza del pobre Eduardo. Eduardo Manos Tijeras combina elementos propios de los cuentos, del cine de terror y de la comedia. Según Tim Burton, una de las cosas más excitantes era mantener el equilibrio entre el terror y el humor. De hecho, el director asegura que cuando está rodando nunca se atreve a decidir si su película se trata de un drama, de una comedia o de una película de terror, porque ni él mismo sabe el resultado final. Tom Cruise fue descartado como el protagonista porque exigía un final más feliz, una condición para aceptar el papel. Gary Oldman, el inolvidable Drácula de Coppola, le parecía que la historia era absurda. Tom Hanks prefirió rodar La hoguera de las vanidades con Brian De Palma. Fue entonces cuando le propusieron a Tim Burton a Johnny Depp. Y es aquí cuando empieza la amistad entre el director y el intérprete, que hasta el momento contabiliza 8 películas. Abrázame. Winona Ryder, con la que ya había trabajado Tim Burton en Beetlejuice, fue la elegida para dar vida a la chica de la que se enamora Eduardo. No puedo. Ryder se deshacía en elogios hacia Burton, al que considera una persona amable que sabe tratar a los actores como adultos, algo muy diferente de lo que opina de Coppola, aficionado a sacarle de sus casillas durante el rodaje de Drácula, en el que incluso, según la actriz, le llegó a proferir graves insultos. He is unlike any man. Burton también guardó un papel especial para Vincent Price, su ídolo de la adolescencia, y escribió el personaje del inventor que crea y educa a Eduardo. Aunque su papel iba a ser más largo, el enfisema pulmonar que sufría el actor llevó a Burton a cortar su intervención en la película. Sí, es aburrido. Será mejor que pasemos a la poesía. El espeso maquillaje, el gótico vestuario y el peso de las tijeras hizo que Johnny Depp se desmayara varias veces durante el rodaje, aunque según palabras del actor, fue afortunado porque la pesadez del disfraz le limitó a hacer un montón de cosas y eso fue lo que le ayudó a encontrar a su personaje.
La película cimentó la reputación de Barton como director de culto y a Depp como uno de los actores más versátiles de Hollywood. Ambos se convirtieron en leyenda y desde que la vimos, muchos nos acordamos de lo grande que es ser diferente.